día de hoy vamos a hablar acerca de las misiones en el Antiguo Testamento. La mayoría de las veces cuando hablamos de misiones pensamos que misiones nació en el momento en el que Jesús mandó a sus discípulos a predicar el Evangelio a todas las naciones. Pero misiones nació mucho antes de eso en el corazón de Dios, y eso lo podemos ver en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel fue escogido para ser ejemplo a las demás naciones de las grandezas que Dios hacía con ellos. El pueblo de Israel tuvo diferentes oportunidades para poder llevar esta palabra hacia otras naciones, y eso lo podemos ver en dos formas. Número uno, la forma en la que el pueblo de Israel era respaldado espiritualmente por Dios. Eso lo podemos ver como cuando el pueblo de Israel vivió durante mucho tiempo en Egipto, y ellos eran una nación que se multiplicaba mucho y eran una nación bendecida y prosperada, y a causa de eso el faraón empezó a tener sus recelos y pensaba que el pueblo de Israel luego se podía levantar y vencerlos a ellos. Entonces, en cuestiones como esta podemos ver cómo el pueblo de Israel era muy bendecido y era exaltado ante las demás naciones para que ellos fueran ese ejemplo que Dios deseaba que las naciones conocieran su nombre. La responsabilidad de comunicar el mensaje de Dios a las demás personas estaba sobre Israel. Dios anhelaba que ellos fueran el ejemplo oportuno para que las demás naciones conocieran su carácter y su personalidad. Y lo mejor de todo es que Dios no solo les dio la tarea y los dejó ahí, no, sino que Él siempre estuvo ahí con ellos, presente, para que ellos llevaran esa palabra a otras personas. Y ese mismo poder que Dios les daba a ellos para impulsar ese mensaje, también los impulsaba a ellos para permanecer en él. Volviendo al pueblo de Israel, no siempre su respuesta fue positiva ante Dios, ante esa comunión que Dios anhelaba tener con el hombre. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel le pidió a Samuel que les pusiera un rey como las demás naciones, ellos estaban dejando de lado el gobierno de Dios durante todo este tiempo, porque ellos querían ser iguales a otras naciones. Y también tenemos el ejemplo de las dispersiones. Durante estos tiempos Israel tuvo la oportunidad de cumplir ese rol misionero al que había sido encomendado a cumplir. Ellos fueron llevados a Persia, a Babilonia, cautivos, pero durante este tiempo ellos podían demostrar las bendiciones de Dios y demostrar incluso el poder enorme de Dios para los demás. Por ejemplo, el caso de Daniel y sus amigos. Ellos en dos ocasiones fueron llevados cautivos a otras naciones, una en Persia y otra en Babilonia. Decidieron mantenerse fieles a Dios y firmes ante el mensaje que Dios les había dado para comunicar a otros. Y a través de ellos otros conocieron el enorme poder de Dios, y que Dios era el único poderoso para hacer cosas tan asombrosas como las que Dios hacía con ellos. Entonces sabemos que Dios nos ha salvado y con un propósito, y ese propósito es el de comunicar su verdad, hablarle a los demás del Evangelio. Jesús nos mandó a todos a que fuéramos y predicáramos el Evangelio a toda criatura. Y no nos ha mandado solos. Él nos dejó al Espíritu Santo para que a través de su poder podamos ir y hablar del Evangelio. Y ese es el poder transformador que va a cambiar la vida de las demás personas. Es por eso que nosotros debemos aprender del ejemplo de Israel y no dejarnos acomodarnos a no dar el mensaje porque estamos en tiempos difíciles, no podemos salir. Hay medios y hay formas de que podamos ir y hablar de esa palabra. Así que te invito a ti que estás en tu casa a que no desmayes, a que no desistas y que empieces a hablar de la verdad de Dios, que empieces a hablar de ese amor que nos va a salvar, de ese amor que quiere que todos estemos de nuevo en comunión con el Padre. Síguenos en nuestras redes sociales y sé parte de este proyecto Comisionados. Recuerda que tú también eres parte de hacer la gran comisión en esta tierra.